repartidores de comida. ¿Están listos para esto? Hola amigos, me llamo Víctor. Soy un apasionado de las motocicletas, tanto así que decidí trabajar como repartidor de aplicación. Bueno, también porque estoy estudiando la universidad y francamente porque así puedo cumplir con mis tareas y tengo fe en que al graduarme pueda encontrar un empleo que me permita vivir en mejores condiciones. Por otro lado, también he tenido la fortuna de salir a rodar con los amigos que he conocido durante todo este tiempo. Como repartidor, conoces a mucha gente, personas buenas y también a personas muy malas. Todos en algún momento sonreímos al pensar que las historias de terror son meros relatos que comparten las personas que no tienen nada que hacer o que simplemente escriben algo que se les vino a la mente para intentar jugar con los pensamientos de las personas y quitarles el sueño un par de días. En verdad quisiera que lo que les voy a compartir a continuación así hubiese sido. Recuerdo perfectamente que se trataba de un domingo. Ese día inicié mis labores como normalmente lo hago. Me levanté y me eché un baño alrededor de las 7 de la mañana. Cuando bajé para irme, mi madre ya me esperaba con una taza de café y algo de comida para no salir con el estómago vacío. Desayuné y me despedí de mi jefecita que amorosamente me regala su bendición cada que salgo. Siempre me espera por las noches hasta que regreso para preguntarme cómo me fue y regalarme un plato de comida. Desde que mi padre nos abandonó, ella y yo hemos intentado con todas nuestras fuerzas salir adelante. Ha sido duro, pero no imposible. Cuando me gradúe, sé que las puertas para mí y mi madre se nos abrirán enormemente y podremos mirar al pasado y saber que todo ha valido la pena. Todos esos desvelos, mi ropa mojada cuando hago entregas mientras llueve, mis zapatos rotos y todo lo que hemos pasado para llegar a donde nos encontraremos. Sé que todo va a mejorar. Los domingos comúnmente reparto los clásicos desayunos. Soy del Estado de México, así que al ponerme en activo en la plataforma, por lo regular me tocan repartos de barbacoa, birria, caldos de gallina o carnitas. Ya un poco más tarde, reparto pizzas, hamburguesas, comida corrida, antojitos y muchas cosas más. Ya para finalizar el día, no pueden faltar las alitas, el sushi, los hot dogs, rebanadas de pastel y cafés. Pero aquel reparto que me tocó casi al finalizar mi jornada me dejó un poco desconcertado. Regularmente entre semana o bueno, en mi caso, reparto mucho lo que la aplicación denomina viajes flash. Se trata de pequeños viajes de paquetería express donde prácticamente te puede tocar repartir cualquier cosa, desde productos para el hogar, cosas personales, ropa o repartos de artículos de oficina. Y esa noche, justo antes de pasar a la gasolinera para llenar mi tanque y dejarlo listo para el siguiente día, me tocó un viaje que cambiaría mi vida, o más bien, mi creencia sobre todas aquellas cosas paranormales que he escuchado en el canal. No me considero ateo, pero tampoco me consideraba creyente de las historias de terror, y escúchenme aquí, compartiendo mi experiencia con la comunidad. Eran alrededor de las 11:50 de la noche cuando me llegó la notificación de un viaje flash. Me formé detrás de un par de autos, pues como les comento, estaba a punto de cargar gasolina. Nunca me ha gustado comenzar el día con el tanque vacío. Calculé la distancia y según mis planes no tardaría más de media hora en ir y regresar nuevamente. Aparte, perdería un par de minutos al estar formado porque al parecer la camioneta de adelante había decidido llenar su tanque y como la mayoría de los repartidores sabrá, los minutos son muy importantes. De eso depende un ingreso más o un reparto finalizado y posiblemente una propina.
Sin pensarlo 2 veces, encendí mi moto y de reojo vi que ya solo marcaba una línea de gasolina. Nunca pensé anhelar tanto haber cargado esa noche mi tanque, pues lo que sucedió tiempo después, aparte de erizar mi piel, me confirmó que los seres de oscuridad sí existen. Puse la ruta y comencé a ir hacia donde recogería el paquete. Al principio me imaginé que se trataba de algo urgente, algún documento o algo, pues como les comento, este tipo de viajes me salen entre semana. Habré tardado alrededor de unos 15 minutos en llegar. Comencé a buscar la casa, pero alrededor de 1 cuadra antes, comencé a divisar un local de aspecto tenebroso. Afuera de él, había un par de gallinas negras enjauladas, comida para animales, conejos y un guajolote que comenzó a aletear cuando el sonido de la motocicleta llegó a sus oídos. Me acerqué sigilosamente mientras rectificaba si en verdad era ese el lugar al cual tenía que ir, y en efecto, ese era el sitio donde recogería el paquete. De hecho, intenté corroborarlo en más de una ocasión, y la ubicación no cambió. Me espanté cuando a la distancia salió una señora que alzaba la mano indicándome que ese era el lugar. Ella ya sabía que iba en camino y me estaba esperando. Avancé lentamente y por fin me di cuenta del lugar al que había llegado. Se trataba de un negocio donde hacen limpias, lectura de cartas, despojos en negocios o casas e infinidad de artes oscuras con las que jamás imaginé involucrarme. Bastante sonriente aquella señora encorvada y que caminaba cojeando. Me dijo que la esperara solo 5 minutos en lo que terminaba de preparar el paquete. No tenía otra opción. Ya había aceptado el viaje, así que queriendo o no, le dije que estaba bien. En ocasiones pienso que eso me gano por ser tan amable, y esperé afuera de ese lugar a pesar de que aquella anciana me dijo que podía sentarme si gustaba. Pero ya de por sí el ambiente era bastante tétrico en ese momento. Respiré profundamente y los minutos pasaron rápido. Cuando me di cuenta, aquella anciana ya traía consigo una bolsa negra muy bien sellada que contenía, por lo que la silueta me decía, un topper. Para que me entiendan mejor, se veía a simple vista algo muy similar a un vaso de yogur de los de al litro, muy bien sellado con aquella bolsa negra que lo cubría. Lo que me causó algo de ñáñaras fue que al tomar aquel paquete, lo sentí como tibio. No estaba ni frío ni caliente, y al parecer ese envase contenía un líquido que se movía cual si fuera agua, pero un poco más espeso. Mi nieto me dijo que ya te había marcado el destino, dijo la bruja mientras sacaba de su mandil un billete hecho rollito. Toma tu propina y lleva mi encargo. Todavía inocentemente le respondí que sí, que no se preocupara, y bastante inquieto, abrí la mochila y coloqué lo mejor que pude aquel recipiente en el portavasos que nos dan a los repartidores, y cerré la mochila. Justo en el momento en que arranqué la moto, la señora jalaba la cortina de aquel local con un pedazo de madera para cerrar el sitio. Segundos después, ya me encontraba en camino hacia el lugar. Nunca me percaté de que el GPS me estaba llevando hacia un lugar completamente desolado. Poco a poco, mi motocicleta y yo nos fuimos adentrando en una especie de terracería, ya que el punto se encontraba a las afueras de la colonia. Cuando menos me di cuenta, lo único que alumbraba mi camino era el faro de mi motocicleta. Todo lo demás era incierto y completamente oscuro. Seguí avanzando. Tomé una pequeña pendiente e intentando maltratar lo menos posible el producto bajé por ahí. El celular me indicaba que no faltaba mucho. De hecho, solo era cuestión de dar una pequeña vuelta y llegaría por fin al lugar donde me recibirían. Pero ahí estaba lo extraño. No había casas y mucho menos alumbrado que indicara que alguien podría esperarme. Justo cuando giré hacia la derecha, me quedé pasmado, pues el lugar hacia donde me llevaba la aplicación era un cementerio.
¿Quién rayos podría estarme esperando en un panteón? Nuevamente de forma sigilosa me acerqué y llegué hasta la entrada de aquel camposanto. Me bajé intentando buscar a alguien. De inmediato se me vino a la mente algún tipo de velador, sepulturero o encargado del lugar, pero por más que buscaba con la mirada, no alcanzaba a ver ningún tipo de luz o lámpara que me indicara que había alguien en ese lugar. Regresé a mi moto para rectificar la ubicación. Me ha tocado en ocasiones que el GPS se equivoca y me manda a las coordenadas, pero la entrega es del otro lado de la calle. Eso fue lo más lógico que pensé en ese momento. Pero en ese lugar no había alguna contraparte, es decir, otra calle que pasara por la parte de atrás del cementerio. A estas alturas ya me encontraba un poco nervioso. Decidí no arriesgarme y le marqué a la persona que había hecho el viaje. El timbre sonó un par de veces y contestó a alguien que de inmediato le pasó el celular a la anciana y pregunté. Disculpe, la ubicación que compartió llega a un cementerio. Aquí no hay nadie. Está completamente solo. Es correcto, muchacho. Nadie va a recibirte. Toma el paquete y entra al panteón. No es nada difícil. Sigue el camino de la entrada y camina todo derecho hasta llegar al árbol. Te darás cuenta de que en la parte de abajo tiene un agujero. Ahí mete lo que te di y pronto la entrega estará terminada. No se te ocurra tirarlo afuera o dejarlo en cualquier otro lado, porque el maleficio que contiene podría perseguirte a ti y no a la persona para quien fue trabajado. No me dejó responderle absolutamente nada y me colgó. Intenté en repetidas ocasiones comunicarme nuevamente con ella, pero al parecer había apagado su teléfono. El ambiente sin duda era gélido y el aire susurraba en mi casco. Me lo quité de inmediato y miré hacia los alrededores. Todavía pensaba en la mínima posibilidad de que se tratara de una broma, pero la única persona que estaba en ese lugar era yo y una cantidad inimaginable de personas enterradas en ese cementerio. Lo que sí me puso un poco nervioso y me hizo pensar en las últimas palabras de aquella señora fue que al sacar el recipiente me ensucié las manos. El líquido ya no estaba tibio como antes, sino que ahora se sentía frío y un poco pegajoso. Y cuando lo puse frente a mí para sacarlo y alumbrarlo con la luz de mi moto, pude darme cuenta de que mis manos estaban manchadas de un líquido rojizo que cuando se secaba por el calor de mi piel, despedía un olor desagradable. Si lo tiraba y me iba de inmediato de aquel lugar, el trabajo que le habían hecho a aquella persona se quedaría conmigo. La verdad es que no quería ningún tipo de problema con alguna entidad, y más sabiendo de dónde provenía el paquete que me dieron. Ese momento fue completamente aterrador para mí. Lo único que se me ocurrió fue poner la moto en la entrada de aquel cementerio y poner la luz alta. Cuando lo hice, me di cuenta del árbol que mencionaba aquella mujer. Ahí estaba. Solo era cuestión de caminar derecho y llegar al final del panteón. Ahora el pendiente era dejar mi moto con la llave puesta, pues si se la quitaba la luz también se apagaría. Respiré profundamente y comencé a caminar. No sé si sudé de los nervios que tenía. La distancia para llegar a aquel enorme árbol, calculo era de unos 300 metros. Apresuré el paso intentando llegar lo más rápido posible, pues mientras más avanzaba, la luz del faro de mi motocicleta se hacía más tenue. Llegué frente al árbol y de inmediato coloqué el vaso con lo que estoy seguro
era líquido de alguien más. Lo metí en el agujero y de inmediato me di la vuelta para regresar. De igual forma caminé rápido para no demorarme tanto, pero cuando iba aproximadamente a la mitad del cementerio, la luz de mi motocicleta comenzó a fallar y lo valiente se me terminó en ese momento. Emprendí una carrera cuando la luz se apagó por completo. Corrí con todas mis fuerzas hasta llegar casi sin aire a mi moto y moví la llave un par de veces para que nuevamente prendiera la luz. No sé si se trató de una falla mecánica o en verdad algún tipo de energía me apagó el faro. Lo más desesperante de todo fue que cuando por fin pensé que lo aterrador había acabado, apenas comenzaba. Di marcha en varias ocasiones, pero la moto no encendía. El pánico se empezó a apoderar de mí cuando desde el fondo de aquel cementerio alguien susurró mi nombre. Esto de verdad tenía que ser una broma. Di una y otra vez marcha a mi moto y al mirar el tablero me di cuenta de que ya no marcaba gasolina. No saben cuánto me arrepentí de no llenar el tanque esa noche, pero también me pasó algo muy extraño y no sé si fue causado por algo desconocido. Bastante nervioso me bajé y comencé a empujar mi motocicleta. No sé qué hubiera hecho si de una moto de mayor cilindraje se hubiese tratado. Con todas mis fuerzas la empujaba para subir la cuesta y tengo que admitir que en todo momento me sentí observado. Miraba a cada rato hacia atrás, pues aquella mirada que presentía era muy fuerte. Llegué casi sin aire y sin fuerza a la copa de la pendiente, justo donde comenzaba la curva para bajar al panteón. Decidí presionar por última vez el botón de marcha y como si de un acto de magia se tratara, mi moto encendió. De verdad que no le encuentro lógica o sentido a esto. Y mucho menos intento explicarlo porque no encuentro respuesta. Desde aquella pequeña colina aún sentía que alguien me observaba desde la profundidad de aquel panteón. Una energía completamente oscura que me causa náuseas. Después de encender mi moto, regresé lo más rápido posible para encontrar un lugar iluminado y poder lavar mis manos que apestaban a animal muerto. Justo una cuadra antes de llegar a la gasolinera, mi moto nuevamente se apagó y otra vez me tocó empujarla. Quiero pensar que al subir la pendiente, posiblemente la reserva o lo poco que tenía de gasolina se movió y se juntó para poder encender la moto, antes de creer que una energía maligna no me dejaba salir de aquel cementerio. Por fin cargué mi tanque, llegué a casa y le conté todo lo que me pasó a mi madre. Antes de bañarme, me puso un par de huevos con alcohol por todo el cuerpo y me dijo que jamás volviera a pasar por aquel lugar donde hacen trabajos de brujería. Me quedé con las ganas de reclamarle a esa anciana que apenas si podía caminar, sin importar que en ese rollito que me dio vinieran 500 pesos bien enrollados. Espero que más repartidores se animen a mandar sus historias de terror para poderlas escuchar. Muchas gracias por compartir mi relato.